Bienvenidos a la cita final, etapa reina, última prueba de estos 30 años ya de Volta a la Marina. Aquí en Parcén, ya un clásico en estas dos subidas espectaculares que tenemos por delante, como son el Col de Rates y la Vixauca. Recordamos Parcén, que cerraba esta 30 edición, que daba inicio justamente el pasado 17 de enero en Xaló. Ahí han transcurrido prácticamente 2 meses desde que diera inicio esta Volta a la Marina. Ya hemos tenido prácticamente de todo, incluyendo esa prueba suspendida en Altea y, como no, esa épica etapa en Benidorm, también suspendida por el viento. Y pues esas malas noticias de dos corredores que iban primeros en la general, como son Héctor Pons y Antonio Ramírez, sufriendo esa caída en Belreguard, que prácticamente pues los llevaba camino del hospital, y lógicamente no iban a poder estar aquí disputando lo que es la etapa y la general de esta 30 Volta a la Marina. Recordamos, Volta a la Marina, ahí comandada por Javier Cherro, ahí con el mismo tiempo Javier Benítez, el hombre del Mr. Vicker, ahí a 3 segundos José Manuel Díaz Fenol, a 2 segundos más, a 4 segundos tendríamos ahí a Germán Mortés, Javier Amorós del Mr. Vicker, Héctor Pons, recordamos ausente hoy aquí, Víctor Lluch, José Manuel Moreno, ahí a 7 segundos, Vicempla a 10 segundos, teníamos a dos corredores como Álvaro Arenas y José Alcaína, ahí aproximadamente ya unos 17 segundos, Vicente Azorín, Jorge Llorca. Es decir, merced a esa nueva fórmula a cargo de la organización de la Volta a la Marina, que se descontaban 2 pruebas de las primeras 7 disputadas. Ya había que disputar Belreguard y esta de Parcén, que cierra esta edición. Por lo tanto, con merced a esa fórmula, pues llegamos prácticamente con un buen pañuelo de corredores que podían contar para la general final. Así que se lo vamos a contar, lo que ha pasado hoy aquí, este 13 de marzo, con una excelente climatología. Ahí el termómetro de nuestra moto rondando los 16, 17 grados. Ahí con buena parte del recorrido con sol, como vemos. Aquí pasando Benichembla. Y recordamos las categorías secundarias. Ahí con cuanto a las metas volantes, recordamos ahí con Moisés Espinós encabezando la general de las metas volantes, por lo tanto luciendo ese maillot blanco. Ahí en cuanto a la puntuación, pues por delante de Pedro José López, de Javier Martínez, José Manuel Díaz. Eso en cuanto a las metas volantes. Hoy teníamos 2 pasos puntuables por Parcén en esta primera vuelta en la que nos encontramos, y también en la tercera. Y ahí en cuanto a la clasificación de la montaña, ahí recordamos con opciones matemáticas varios corredores, ahí entre Cherro, Lluch, Moreno, Díaz, también el ausente Pons, que contaba con 22 puntos. Por lo tanto, todavía estaba abierto matemáticamente el título de la montaña. En cuanto a la clasificación de equipos, ahí de momento encabezada por el PC Componentes, por delante del Encacón y del Automóviles Gomis. Ahí vemos con problemas Alex Pere en su cala. Ahí cuando estamos viendo la primera de las 3 vueltas cortas. No habíamos hablado del recorrido, habíamos mencionado esas 2 subidas importantes del Col de Rates y la Vixauca. Y como vemos en el gráfico, ahí con los datos del GPS, esas 3 vueltas que había que hacer entre Parcén, Benichembla y Murla. Y como vemos, se forma un primer grupo. Ahí vemos la composición: Berbeque, Cop, Sergio Verdú, Pardo, Tribes, Blas Jimeno, Joan Pascual, Espinós, Pedro José López, Alejandro Peña, Salvador Moll y el que habíamos visto con problemas ahí al fondo, Alex Empere. Y vemos cómo se reincorporan 4 corredores más. Ahí tenemos la composición completa de este grupo. Recordamos ahí prácticamente después de dar la salida, apenas acercándonos al kilómetro 6 de carrera.
Ahí tenemos, como decíamos, el recorrido con bastantes metros de desnivel acumulado. Ahí entrando en esa parte estrecha de la población de Murla. Ahí con el grupo, ahora con unos 25-30 segundos sobre pelotón. Vamos a recordar los que han sido los vencedores de estas 8 pruebas puntuables que se han disputado. Recordamos en Xaló, ahí vencía Javier Cherro, colocándose como primer líder. A continuación en Xavia, Héctor Pons, que desde aquí le enviamos un saludo al bueno de Héctor Pons, que se colocaba líder en Xavia. Ahí en Denia, victoria de Javier Benítez. Recordamos también en La Vila, victoria de Folker. Benítez repetía victoria en 2 pruebas, como son la de Pedreguer y Gata, que le servía en la de Gata para colocarse como nuevo líder. En Belreguard, Juan Carlos Fernández, el hombre del Orquín. Y aquí donde nos encontramos, vamos a contarles todo lo que ha pasado paso por paso de esta preciosa etapa reina de esta Volta a la Marina. Aquí en la zona del norte de la provincia de Alicante, en la zona interior, hay un verdadero paraíso para el ciclismo. Pero el ciclismo en todas sus facetas. Cicloturista, en este caso competitiva. Ahí tenemos allá al fondo, estaría situada, se puede apreciar el Col de Rates ahí al fondo, ahí cuando nos estamos acercando a la población de Parcén. Aquí, como viene siendo habitual en la participación de la Volta a la Marina, pues siempre equipos élite sub-23 de prácticamente todos los países de Europa, desde Finlandia, Noruega, Bélgica, Gran Bretaña, Francia. Prácticamente hemos tenido aquí un amplio abanico de países participantes, por supuesto de categoría no profesional, los que están participando aquí en la Volta a la Marina. Y bueno, pues aprovechando, como estamos en pleno invierno, estas fechas de este buen clima aquí en la provincia de Alicante. Ahí vemos el primero de los pasos puntuables. Ahí Sergio Verdú por delante de Moisés Espinós y Alejandro Peña, su compañero de equipo, ahí encabezando este grupito que cumplía esa primera vuelta. Ahí cuando tomaban salida los Master 50, hay unos aproximadamente 12 kilómetros después. Ahí por delante vemos a Martínez y el dorsal 28 de José Rafael Rodríguez del PC Componentes. Ahí también el 101 de Josep Antoni Martínez. Ahí salían un poquito más tarde, ahí como vemos absorbidos por el pelotón. Recordamos que continúa la cabeza de carrera con esos aproximadamente 12-13 corredores, o 15 corredores, perdón, por delante con unos 35-40 segundos. Así que se reincorporan al pelotón los corredores Master 50. Ahí por lo menos adaptándose, bueno, ya no en este caso al kilometraje, sino a la dureza de todo lo que nos queda. Repetimos, hoy nos íbamos a ir por encima de los 1600 metros de desnivel acumulado en estos 80 kilómetros, lo cual no está nada mal. Ahí merced a esos 2 puertos, preciosos puertos como son el Col de Rates y el de la Bixauca. Recordamos que a través de YouTube pues pueden consultar otros vídeos de otros años de estas ediciones, en la 29 edición y en la 28 edición de la Volta a la Marina, ahí cuando pudimos estar aquí con nuestras cámaras. Bueno, y recordando un poquito el palmarés, porque a lo largo de esta hora y pico de vídeo pues siempre nos da tiempo a ir recordando el palmarés de la prueba en la que nos encontramos. Aquí cuando vemos al finlandés Jesse Kaislavuo,
del TW Lanken, el conjunto finlandés. Ahí el corredor élite, ahí que pega un pequeño arreón delante del pelotón. Y recordamos por delante todavía la cabeza de carrera con 40 segundos, ese grupito de 15 unidades. Y decíamos, en el 2015, pasamos al 2015, en la edición pasada, recordando un poquito el palmarés, recordamos la victoria de Juan Carlos Fernández, el hombre del Orquín, que se imponía por delante de José David Gómez, que entraba a 22 segundos, también del Orquín. Ahí tercero, completando el cajón, era Germán Mortés, que entraba a 24 segundos. Un poquito por atrás, casi echándose encima, Héctor Pons, que hacía un tiempo de 2 horas, 2 minutos y 48 segundos. Quinto era Javier Cherro. Sexto, José Manuel Moreno. Séptimo, Daniel Crespo. Octavo, Mario García. Noveno, James Louden. Y cerraba ese top 10 Vicent Pla del Automóviles Gomis. Eso en la edición del 2015. Recordamos que ahí por equipos se imponía el Automóviles Gomis el año pasado, por delante del Volata Sagún y del Gandía Renault. Ahí la montaña fue a parar a manos de Juan Carlos Fernández y las metas volantes a manos de David Arroyo, el corredor de la Unión Ciclista Benidorm. Ahí cuando vemos la bajada de Beni Chembla, ahí con Inocencio Serra conduciendo ese pelotón, rodando a esos 40-45 segundos de la cabeza de carrera. Y también ya pasando y recordando un poquito lo que fue el 2014. Recordamos en el 2014, justamente en este mismo recorrido, victoria para Javier Cherro por delante de Óscar Perales, de Dani Guerrero, Pedro Luis Milán, Tamayo, Miquel Alandete, Pascual Orengo, Ernel Sor, Benito Ruiz, y cerraba ese top 10 Juan Manuel Camacho, ahí en el 2014. Ahí se imponía en las metas volantes Eleodoro Moltó, y la montaña para Óscar Perales, y la clasificación por equipos para el Clinic Comfort. Eso en cuanto al 2014. Ahí cuando vemos imágenes de la cabeza de carrera, ahí volvemos a repetir la composición. Ahí antes de entrar al casco urbano de Murla, José Manuel López, Espinós, Jimeno, Pedro José López, Lluch, Alejandro Peña, Berbeque, Cop, Tribes, De la Rosa, Sergio Verdú, Aitor Escobar. Ahí tenemos José Pardo, Salvador Moll y Joan Pascual. Ahí cuando vemos este bonito paso estrecho, aquí con nuestra cámara GoPro, y sin perder detalle de este estrechísimo paso por la población de Murla. Aquí ya estaba este grupito, una ventaja cercana al minuto. Ya saliendo de la población, esta zona que estaba en obras el año pasado. Ahí adelantamos un poquito a cámara rápida, buscando la población de Parcén para cumplir este segundo paso. Ahí ya tenemos calles de Parcén. Ahí cerrando ese dorsal 126. El corredor belga Jürgen Kopp. Ahí tenemos al corredor belga. Ahí delante suyo ese dorsal 292 de Joan Pascual. Y el 259 de Aitor Escobar nos ha aparecido. En efecto, ese dorsal 259 de Aitor Escobar. Los dos hombres del Mutua Levante. Ahí recordamos la temporada Elite Sub-23, que está ya prácticamente en marcha. Ahí también con buenos resultados para los corredores valencianos. Ahí tenemos a Óscar Hernández con un fenomenal fin de semana ahí en Zamora, en Trofeo Iberdrola, y siendo segundo y tercero en esas dos pruebas
Así que excelente para Óscar Hernández, corredor élite. Recordamos que iniciaba su temporada de preparación ahí en la Interclubs Vinalopó. Ya decimos que estas pruebas sociales vienen muy bien para preparar, como no, lo que es la temporada. Una temporada en la cual ya estamos completamente inmersos. Ahí cuando vemos un pequeño grupo perseguidor, aquí con el corredor finlandés. De nuevo Jesse Kaislavuo. Ahí propio Dani Guerrero. Ahí también Miguel Ángel Mínguez, Juan Carlos Fernández. Ahí pasa Blas Jimeno. Ahí a su rueda. A ver, 273. Ese es Jesse Kaislavuo. En este grupito rodando a 1 minuto de la cabeza. Ahí tenemos pequeño parón. Este grupo perseguidor. El pelotón prácticamente echándose encima. Ahí tenemos el vencedor del año pasado, Juan Carlos Fernández, el hombre del Orquín. Que venció aquí justamente hace un año en este mismo recorrido. Ahí viene Olaya arrancando del pelotón. Olaya. Y recordando un poquito el calendario. Recordamos el calendario aquí en la Comunidad Valenciana. Pues echamos mano del calendario publicado en la fccv.es. Ahí donde tenéis toda la información. Y recordemos esta próxima semana. Recordamos el día 19 de marzo en Beneixama. Esa prueba para las féminas que van a tener su manga. Y también para los cadetes. Ese trofeo San José y ese segundo trofeo internacional Día de la Dona. Y a cargo del Club Ciclista Beneixama. Eso en cuanto al día de San José. El día 20, recordamos, campeonato de la Comunidad Valenciana de Pista. El día 20 de marzo. Después, un poquito más hacia adelante, nos vamos entre el 25 y el 27 de marzo. Campeonato de España de Pista para cadetes y junior. También en el velódromo Luis Puig. Después tendremos la semana siguiente, después de Semana Santa, ese lapsus de pruebas en carretera en Semana Santa. Recordamos la Vuelta Ciclista Alicante para categoría máster. Recordamos entre el 2 y el 3 de abril de este año. Ahí pasaríamos al 2 de abril, donde se va a dar inicio la Challenge de la Comunidad Valenciana Junior, en ese 44 trofeo IBI, Centro Español del Juguete. Después recordamos que el Open BTT se iba a trasladar a Cortes de Pallars, donde se va a celebrar otra puntuable. Y recordamos también otra cita, como es la Vuelta Alicante Junior, en este caso a cargo del Club Ciclista Paco López, los próximos días 9 y 10 de abril. Ahí esperamos estar nosotros en esas dos pruebas. Recordamos que se cierra con una contrarreloj en Vilajoyosa, una especie de cronoescalada de 3,4 kilómetros. Así que estamos en plena temporada, cargado todo de carrera. Recordamos, prácticamente debido a esa prohibición de pruebas en carretera por parte de tráfico, valga la redundancia, nunca me canso de repetir, algo injusto que el ciclismo no tenga pruebas en carretera en verano. Y por eso esa acumulación de muchísimas pruebas ahora en primavera, como son marzo, abril y mayo. Y al igual que la vuelta anterior, ahí tenemos a Inocencio Serra comandando este pelotón, este ritmo de los hombres del Orquín, que sirve para mantener las diferencias, o al menos que no aumenten. Estaban siempre rondando el minuto 10, minuto 5. Y prácticamente los 5 corredores que tomaban la salida del Orquín son los que llevan ahora ese peso. Aquí en la bajada de Benichembla, carretera de Murla. Y como vemos con los datos del GPS, acercándonos al
Kilómetro 30 de carrera. Y nos vamos al 2013. Recordamos también el mismo recorrido que hoy. Ahí se imponía Pascual Orengo, el hombre de Beniopa. Se imponía en el 2013 por delante de Óscar Bernat, prácticamente al sprint. Ahí Óscar Bernat en las filas del Culbais. Ahí tercero sería Javier Benítez. Hoy sí que lo tenemos aquí, recordamos. Javier Benítez, que era co-líder conjuntamente con Cherro. Y prácticamente incluso empatando a puestos. Se ponía Cherro de líder al haber obtenido mejor posición, recordamos, en la etapa de el día anterior en Belreguard. En el 2013 sería cuarto Óscar Perales del Clinic Comfort. José Manuel Moreno sería quinto. Sexto Bar de Bosch del Goiman, corredor británico, perdón, el corredor belga. Ahí séptimo José Manuel Cuesta. Octavo David Ramírez. Noveno Miquel Lalandete. Y cerraba ese top 10 Miguel Ángel Soriano en las filas del Montblanc de Liquia. Y recordamos por equipos, la victoria caía a manos del Gandía, capital del turismo, por delante del Clinic Comfort y el Montblanc. Vemos este numerosísimo pelotón. Nosotros nos dejamos caer en la moto. Recordamos que habían tomado la salida unas 170 unidades, lo cual no está nada mal. Precioso espectáculo el que tenemos aquí en el interior de la Marina. Ahí vemos cómo se estira, ahí perdiendo unidades, lógicamente. Aquí, como vemos, ya prácticamente cerquita del kilómetro 30. Ahí cerrando con ese dorsal 64 de Candel Maqueda, del Bicistore Valencia. Así que ahí vamos a recordar lo que era la cabeza de carrera. Recordamos, está rodando 1 minuto por delante nuestro, hoy tal vez un poquito más. Y esto es la cola de pelotón. Ahí tenemos hecha, prácticamente llegando a Murla. En esta tercera de las 3 vueltas que teníamos que dar antes de afrontar prácticamente a la salida de Parcén ya las primeras rampas del Col de Rates. Ahí cuando vemos este paso estrecho de Murla, de esta población de Murla, ahí cuando vimos, nos apareció el dorsal 121 de Matías Nis, del belga. Ya cola de grupo. Ahí tenemos también, ahí nos ha parecido ver también el dorsal 92 de Fernando Pérez del Benacantil. Ahí cerrando el pelotón. Ahora la salida de Murla, pues terreno descendente. Ahí buscando ese cruce que nos iba a llevar de nuevo a Parcén. Y ahí sí que íbamos a iniciar la vuelta grande. Ahí adelantamos bastante la secuencia. Nos vamos ya a calles de Parcén. Cola de grupo. Recordamos, aquí se disputaba la segunda de las metas volantes en esta vuelta 3. Por ahí pasaba en este segundo paso, y hace algo más de un minuto que había pasado Sergio Verdú de nuevo, puntuando de nuevo en primera posición. Sergio Verdú, el hombre del Bicisport Poli Automóviles Gomis, por delante de Moisés Espinós y, si no nos equivocamos, de Pedro José López, nos parece. Ahí cuando vemos el pelotón, ahora va a hacer ese recto. Ahí este terreno conocidísimo por todos, este famoso puerto de Col de Rates. Un puerto de Col de Rates, recordamos, daba inicio sobre los 290 metros de altitud y finalizaba a unos 635.
Por lo tanto, unos 340 metros de desnivel, justamente aquí donde nos encontramos, de la cima del Col de Rates. Así que aproximadamente pues una media, algo por encima del 5%, lo cual no está nada mal. Ahí tenemos pasándose grueso de pelotón. Recordamos de esos supervivientes de momento, de esos 170 que tomaba la salida, y aquí pues estaríamos cerquita de los 140 corredores que todavía quedaban aquí en el pelotón y que van a dar inicio a las primeras rampas del Col de Rates. Y no se lo pierdan, tomen asiento, disfruten del ciclismo, cojan su refresco y dispuestos a disfrutar de este tramo de subida, lo cual vamos a ofrecer en completo toda la subida de este Col de Rates, que bien merece la pena verlo y un placer compartir. Ya tenemos de inicio, sabedores de que los hombres del Orquín no tenían representación en la parte delantera de carrera, de esas 14 unidades que iban por delante. Por ahí tenemos echando mano del trabajo los hombres del Orquín. Recordamos que aquí tomamos la salida con Moreno, Inocencio Serra, Mario Campos, Juan Carlos Fernández y Antonio Martín, los 5 hombres que se desplazaban hoy aquí. Recordamos que en el día anterior se imponía Juan Carlos Fernández en la prueba de Belreguard. Ahí tenemos el gráfico. Ahí con el... hemos puesto esos 2 picos correspondientes al Col de Rates y el Col de la Bixauca. Vemos ese ritmo, ahí rondando. Ahí como vemos, va fluctuando nuestro GPS. Lógicamente pues no coincide el de la moto con el de la bicicleta a cada acelerón, pero aproximadamente así nos podemos hacer una idea, por lo menos del kilómetro donde nos encontramos y más o menos la altitud. Ahí tenemos a Rafael Mira, dorsal 174 del club Conchel Racing. Ahí tenemos a Arenas. Ahí tenemos Moreno a su rueda. La rueda de Rafael Mira. En esta primera toma de contacto del Col de Rates. Y como es lógico, pues el pelotón poquito a poquito se va estirando. Y cada uno, pues sobre todo ya a partir del kilómetro 2, kilómetro 3, ya va poniendo cada uno su ritmo a lo que pueda. Y sobre todo los favoritos, recordamos, un amplísimo abanico de posibilidades. Ni mucho menos está decidido el ganador de esta Volta a la Marina. Aquí en esta rampa se decide todo. Rampas de la Bixauca. Y prácticamente hasta el final, hasta el rabo todo es toro. Ahí tenemos a Cherro. Como no, pues hoy tocaba defender su maillot. Recordamos Benítez con el mismo tiempo. Ahí lo vemos un poquito más atrás de Cherro. Recordamos que son bastante los que están aquí, que tienen opciones. Incluso José Manuel Díaz a solo 2 segundos. Germán Mortés a solo 4 segundos. Igual que Javier Amorós. Víctor Lluch. Recordamos a solo 4 segundos. De momento ahora líder provisional Víctor Lluch. Recordamos que está rodando por delante nuestro casi 50 segundos. Ahí tenemos a Pardo. Ahí tenemos también a Albert Betrián, el Master 60, que tomaba la salida un poquito más tarde. Ahora, lógicamente, con esas diferencias de ritmo, pues los Master 50 y 60, pues que se las ven y se las desean. Como no, algo lógico. Y ahí tenemos el pelotón completamente disgregado, destrozado. Aquí nos queda un grupito de unas 40 unidades, los hombres del Orquín, que poco a poco van consiguiendo su objetivo. Aquí subiendo entre los 25 y 28 kilómetros por hora, lo cual no está nada mal.
Y como vemos el pelotón ya cortándose. Vemos otro núcleo importante de corredores. Y aquí delante, pues aproximadamente la treintena de corredores. Ahí tenemos a Pedro José López de la cabeza. Recordamos, nos queda por delante José Manuel López de Espinos. Nos queda todavía un grueso. Por ahí teníamos noticias de que Luch ya se iba en solitario junto con Aitor Escobar, el hombre del Mutua Levante. Ahí tenemos continua a los hombres del Orquín. Ahora sí que se ha abierto un pequeño hueco. Hay unos 100 metros entre este grupito de unas 30 unidades y el siguiente. Así que más emoción imposible. Repetimos ahora líder virtual. El hombre del PC Componentes, Víctor Lluch. Atención ahora, arreón de Juan Carlos Fernández. Recordamos, ganador ayer en Belreward. Y lo tenemos hoy dando leña aquí en esta rampa junto con Moreno. Recordemos, José Manuel Moreno también con opciones. El propio hombre del grupo deportivo Orquín, el valenciano José Manuel Moreno. También situado a solamente 4 segundos de Cherro. Así que esto prácticamente era una lotería. Esta general. Y ahí tenemos Juan Carlos Fernández apretando aún más las clavijas. Ahí vemos ese grupo. Ahí con Benítez ahí al fondo intentando aguantar a cola del grupo. Ahí tenemos Juan Carlos Fernández. Cambiamos de cámara. Ahí tenemos a Pla. A un hombre del Volata, el propio Benítez. Hombres del Benacantil. Ahí cerrando ese dorsal 79 que corresponde a Anthony Morris. Vemos estas bonitas, preciosas imágenes de este Col de Rates. Fantásticas. Las imágenes, el pelotón cortado en 4 trozos. Recordamos por delante Víctor Lluch, Aitor Escobar. Nos queda todavía esa docena de corredores que iba por delante. Y ahí vemos ese plano, vemos al fondo esa curva. Esa larguísima fila de corredores. Ahí se nos descuelga. Vemos el dorsal 243 de Tribes, del Bancal Bike de Denia. Aquí intentando aguantar Javier Benítez conforme puede ahí, acompañado de Jorge Gil a su rueda. El dorsal 73 de Vicente Azorín. Nos vamos al grupo principal. Aquí continúan los hombres del Orquín. Aquí vemos este grupito perdiendo ya unidades. Aquí cerrando ahora el dorsal 67 de Jorge Llorca. Y el 174 de Rafael Mira. Ahí tenemos a Rafael Mira. Recordamos, se había pegado ese arreón. Ahí tenemos estas imágenes. Esa ristra larguísima de corredores. Ya entrando ya en los últimos 3 kilómetros. Vamos a salir de la parte arbolada. Ahí perdiendo Rafael Mira unos metros. Ahí cerrando ahora el grupo principal con Vicent Pla. El 274 de Samuel Pokala, el corredor finlandés. Ahí tenemos luciendo ese maillot de campeón finlandés. Samuel Pokala. Con ese dorsal 274. Ahí y vemos cómo por delante hay diversos tirones. Ahí se queda, parece un poquito cortado el dorsal 271. Juan Carlos Fernández, que se queda un poco cortado. Ahí era Germán Mortés, ahí ese maillot verde. Y el propio líder allí delante. Ahí tenemos José Manuel Díaz, reciente vencedor de la octava Interclub Vinalopó. José Manuel Díaz, aquí cerrando el grupo. Recordamos ya una vez absorbidos, como vemos, Espinó, Sergio Verdú. Ese dorsal 123 de Berbeque. Estas bonitas imágenes de este Col de Rates, espléndido día. Ahí vemos las rampas allí al fondo. Todavía nos quedan aquí un buen tramo de subida. Ahí cerrando Joan Pascual.
Ahí el grupo, ahí también vemos el dorsal 126 del belga Jürgen Kopp. Ahí con Espinos. Ahí con José David Gómez, David Gor. Vemos un pequeño corte. La cabeza que se corta. Y atención, porque es Cherro junto con Mortés y el propio Moreno. Atención. Ahí han logrado sacar esos aproximadamente 12 segundos. Recordamos que aquí las diferencias son muy pocas de cara a la general. Yo no digo la victoria de etapa porque eso es otra cosa. Pero aquí se juega sobre todo ese prestigio de conseguir esta 30ª edición de la Volta a la Marina. Tenemos qué bonitas imágenes, como nos se las recomendamos ver en alta definición, en 4K. Aquí con nuestra cámara, ahí tenemos preciosa la imagen, Mortés, Cherro, Moreno, Parcenta al fondo. El grupo lo vemos ahí a nuestra izquierda. Ahí con esos 10-12 segundos de ventaja. Ahí giramos nuestra cámara. Ahí los tenemos ahí al fondo, grupo perseguidor. ¡Qué espectáculo! Un placer compartir estas rampas del Col de Rates. Ahí tenemos este segundo grupo perseguidor. Nos vamos a punto de coronar. Vamos a adelantar la moto. Vamos a ver qué tenemos por delante. Porque recordamos, ahí por radio vuelta, Moll, Aitor Escobar y Luch. Era lo que nos quedaba. Ahí tenemos a Víctor Garrido. Ahí el corredor del PC Componentes, lógicamente tomaba la salida en diferido. El valiente corredor preparando, como no, sus importantes citas. Un placer tenerlo aquí en estas rampas. Dejamos a Salvador Moll. Nos vamos a la altura de Aitor Escobar, el hombre del Mutua Levante. Ahí que está, si no nos equivocamos, unos 15 segundos rodando detrás de Víctor Luch. Recordamos ahora mismo virtual líder Víctor Luch de esta Volta a la Marina. Ahí tenemos a Aitor Escobar, el corredor del Mutua. Impresionante las imágenes, bonito espectáculo. Ahí tenemos a Aitor Escobar en persecución de Víctor Luch. Ahí incluso se nos permite el lujo de informarnos de que tenemos a uno por delante, que no es otro que Víctor Luch. Recordamos el vencedor de la montaña en la Interclub Vinalopó. Ahí adelantamos con la moto. Llegamos a la altura de Víctor Luch, a punto de coronar. Y no hagan caso de estos corredores que hay por ahí en bicicleta. Ahí son cicloturistas que no hacen caso a los agentes del orden. No se paran de la bicicleta, incluso a la atención nuestra tampoco. Pero eso no impide que Víctor Luch vaya a coronar este Col de Rates. Ahí tenemos contando ahora unos 15 segundos por delante de Aitor Escobar. Ahí tenemos subiendo a muy buen ritmo este Col de Rates. Aquí, como vemos, aquí cerquita de los 630 metros de altitud. Ahí paramos la moto. Ahí ponemos pie a tierra. Y por aquí, ahí tenemos, ahí a unos 8 segundos, Aitor Escobar. Vamos a ver quién tenemos. Recordamos que teníamos por ahí a Moreno, Cherro y Germán Mortés, intercalado Moll, en efecto. Y se van cumpliendo los órdenes. Ahí tenemos Salvador Moll, que va a coronar tercero. Ahí Moreno, Cherro y Mortés, el trío que se está jugando la general. Ahí José David Gómez. Ahí David Gor. Juan Carlos Fernández nos ha aparecido. Andreu Mas, hombres del Encacón y restos de la fuga anterior. Ahí con el propio Sergio Verdú, Peña, los corredores belgas. Ahí aguantamos un poquito. Aquí con el corredor finlandés. A ver si no nos acordamos, era Jugo Haninen. Ahí tenemos la situación de carrera ya acercándonos al kilómetro 45 de carrera. Ya hemos pasado el Ecuador, pero todavía nos queda
un terreno, todavía muchísimo terreno por delante. Ahí como no es esta bajada y sobre todo la Vyšťovka. En efecto, ahí tenemos a Samuel Pokala, el corredor finlandés. Ahí con el maillot de campeón finlandés. Ahí, blanco, con esa cruz morada. Bajando rapidísimamente. Recordamos que aquí Col de Rates teníamos ahí dos fases del Col de Rates. Como vemos ahí en el gráfico, un pequeño piquito. Tenemos una pequeña zona de subida para volver a bajar. Y justo, pues aproximadamente 1 kilómetro antes de llegar al cruce de Tárvena, podíamos dar por iniciado el Col de la Vyšťovka. Y ahí tenemos. Hemos puesto un poquito la composición de conforme han pasado por el alto del Col de Rates, que tal vez podemos tener alguna variación, con Lluch, Escobar, Moreno, Cherro, José David Gómez, Germán Mortés, David Gor, Moll, Mas, José Manuel López, Arenas, Fontestad, José Manuel Díaz, Juan Carlos Fernández, Juho Haninen, Alejandro Peña, Vicent Pla, Espinós, Federico García, Jürgen Kopp, Sergio Verdú, Stig Verbeke, Luis Miguel de la Rosa y Samuel Pokala. Esos más o menos los primeros 30 corredores, 25-30 corredores que pasaban ahí por el alto del Col de Rates. Ahí como vemos a Andreu Mas ahí conduciendo este grupo, acercándonos al otro, a unos 10 segundos por delante. Y esta es de nuevo la composición. Recordamos por delante Lluch y Escobar. Ahí muy cerquita estamos en este grupo, en el tercer grupo. Este es el grupo de José Manuel López, Arenas, Fontestad, Díaz. Ahí vemos Arenas, José Manuel Díaz. A ver, ahí es su rueda con ese dorsal 278. Ahí vemos a Juho Haninen, el otro corredor finlandés. Y en este terreno que decíamos, aquí Col de Rates, que se tenía este repechito, esta zona de subida, aproximadamente medio kilómetro, un poquito más. Y vemos como unos 10 segundos por delante. Vamos al grupo de cabeza. Aquí con... Ahí vemos a Moreno, Cherro, Mortés, David Gor, José David Gómez, Aitor Escobar, que ya era absorbido. Ahí lo tenemos con el dorsal 259. Y Salvador Moll, ahí con el 283, el corredor del portal de la Marina. Ahí tenemos José David Gómez. Y vemos esa línea ahí al fondo. Ahora volvemos a otro pequeño tramo de bajada. Ahí adelantamos, momento de la fusión de los dos grupos. Ahí por lo tanto tenemos por delante en solitario Víctor Lluch, el hombre del PC Componentes, que prácticamente desde la mitad del puerto del Col de Rates estaba rodando en solitario. Vemos allá arriba esa línea, que es la parte por donde tenemos que pasar en un momento. Y como vemos, tiramos de zoom. No sé si lo podrán apreciar. Ahí tenemos a Víctor Lluch. Ahí se aprecia ese color naranja del corredor del PC Componentes. Ahí al fondo. Y prácticamente aquí, justamente aquí ya podemos decir que podemos dar por comenzado el puerto de la Vyšťovka. Nada menos que habrá que llegar allá arriba. Y ahí recordando un poquito la Vyšťovka, que prácticamente se inicia aquí sobre esos 540 metros de altitud. Y recordamos que coronamos a unos 765. Ahí cuando vemos un grupo ahí al fondo rodando aproximadamente a 1 minuto nuestro. Ahí vemos con varios corredores intercalados. Y decíamos, con ese desnivel acumulado de unos 230 metros. Unos poquitos metros, unos 100 metros menos que el Col de Rates. Pero aún así, bastante duro y catalogado, como no, pues para la
para la categoría en la que estamos, catalogado de primera categoría. Y ahí tenemos composición del grupo. Ahí vamos tirando el zoom, el siguiente grupo, también de unas 30 unidades. Ahí tenemos tirando otra vez de zoom. Ahí vemos, ahí al fondo a la izquierda. Ahí hemos visto Lluch, que pues mantiene esos 40 segundos, un poquito más. Tal vez un poco más, estará rondando por ahí. Y ahí tenemos esa excelente labor de equipo para el líder Cherro, que no es otro que Vicent Pla. Aquí también buenas carreras hemos podido ver en otras ediciones aquí, en estas rampas de la Vixauca. Ahí a su rueda con el corredor local de Parsen, Andreu Mas, Arenas, José David Gómez, José Manuel Díaz, Cherro, Juan Carlos Fernández, Aitor Escobar. Y a su rueda Mortés, Moreno, Federico García. Ahí más o menos el orden en el que están pasando esta zona de subida, buscando ese cruce de Tárvena. Ese cruce a mano derecha para buscar la carretera de Castell de Castells. Ya prácticamente llegando. Ahí curva de 90 grados a la derecha. Ahí vemos el resto de la composición del grupo. Ahí cerrado por los hombres belgas, los dos corredores, Verbeke y Kopp. Es el 23 de Stig Verbeke, del DCR belga. Y el 126 de Jürgen Kopp. Ahí vemos nuestra cámara hacia abajo, no vemos venir a ningún corredor. Aquí con nuestro piloto Vicent Picó. Hay que agradecer también la labor de Vicent, porque la verdad que nosotros con este trabajo altruista, un placer compartir. Y sobre todo pues compartir ciclismo, pedales, este maravilloso mundo del ciclismo. Y como no, pues un lujazo ahí poder transmitir estas imágenes. Ahí hemos visto el grupo anteriormente, ese grupo que está rodando a minuto y medio de este. Y vemos esa ristra larga de corredores en estas primeras rampas del Col de la Vixauca. Ahí se nos descuelga Sergio Verdú. Ahí vemos los dos corredores belgas. Ahí Peña, Espinós. Ahora José Manuel, el crevillentino, José Manuel López del Encacón, Salvador Moll, Javier Fontestat, también lo tenemos ahí, intentando aguantar ahí Moisés Espinós, sabedor que tal vez no está en su terreno, el líder de las metas volantes. Ahí vemos todavía como tenemos una larga fila de corredores. Este precioso paisaje. Ahí vemos un grupito de unas 25, 30 unidades. Todavía a unos 300 metros de llegar al cruce. Ahí vemos ese grupo perseguidor. Ese sería el segundo grupo. Alrededor de unas 30 unidades. Y ese el tercero. Ahí tenemos Moisés Espinós, cartel del 7%. Ahí vemos, nos encontramos ahora a unos 650 metros de altitud. Y ahí tenemos a la derecha el desnivel acumulado, aunque lógicamente es un poquito menos. Y recordamos, por delante Lluch, ahí vemos el momento. Pasa que nosotros estábamos aquí, momento del ataque de Moreno, atención. El momento del ataque de Moreno se producía en este momento en el cual estaba con problemas Moisés Espinós, también problemas para Juho Hänninen. Ahí mantienen todavía los dos belgas. Ahí, ese es el momento del arreón de Moreno. Ahí con Moll, López. Aquí se nos queda ahí un poquito en terreno de nadie Vicent Pla.
Ahí tenemos Moreno ahí al fondo. El arreón de Moreno que ha servido para romper esto. Ahí también se nos había quedado casi cortado ahí Juan Carlos Fernández, que va a conseguir llegar a la rueda, en este caso de más. Ahí por delante suyo. Aguanta muy bien Xavi Fontestad a la rueda de Mortés. Ahí José David Gómez, Gor, Aitor Escobar, José Manuel Díaz Cherro y por delante Moreno. Atención, también candidato. De momento, Luch en cabeza. Ahí a unos 30-40 segundos. Moreno a unos 10 segundos más atrás. Este grupo donde nos encontramos. El propio Cherro, que sabe que aquí se la está jugando. Pero ya no solo él, ¿eh? Hay cualquiera de los candidatos a esa victoria final. Ahí lógicamente José Manuel Díaz, que no va a pasar. Ahí Escobar, Gor, José David Gómez, Juan Carlos Fernández. Ahí tenemos situación de carrera. Todavía nos queda un poquito. Ahí nos quedan unos 4 kilómetros para coronar. Ahí tenemos a Moreno. Ahí tenemos situación de carrera. Ahí lo ponemos claramente en los rótulos. Víctor Luch. Y aproximadamente unos 30 segundos después, José Manuel Moreno. Aquí aproximadamente sobre los 15 segundos más. Este grupito, segundo grupo perseguidor. Ahí tenemos la composición. Ahí con el dorsal 251 de Andreu Mas. Ahí tenemos Cherro, que continúa llevando el peso. Ahí vemos a Cherro, que continúa llegando. Lógicamente es ahora mismo, al descolgarse Javier Benítez, es uno menos. Ahí recordamos ese mínimo colchón que cuenta Cherro con respecto, por ejemplo, con José Manuel Díaz. Solamente 2 segundos. Y 4 segundos sobre, por ejemplo, José Manuel Moreno y Luch, que son los que están ahora en cabeza de carrera. Ahí tenemos a Álvaro Arenas. Ahí a su derecha Federico García, el Máster 40, que aguanta perfectamente aquí. Y ahí tenemos a Cherro, que prácticamente se ha quedado solo para defender su maillot. Y recordamos por delante un PC Componentes y un Orquín. Y lógicamente ni José Manuel Díaz ni José David Gómez o Juan Carlos Fernández van a entrar al relevo de Javier Cherro. Y los hombres del Metal Loop, como es el caso de Escobar, ahí vemos ese arreón. Se lleva a su rueda Juan Carlos Fernández. Ahí sí que sale David Gor. Ahí tenemos a David Gor, que excelente temporada está llevando. Recordamos su victoria ahí en Villena, en esa fantástica carrera que pudimos ver en la Interclub Vinalopó en Villena. Ahí tenemos ese arreón que permite acercarse un poquito el grupo a José Manuel Moreno, que ya está viendo a tiro de escopeta casi a Luch ahí al fondo, en esta zona de toboganes que nos lleva a la parte final de la Vixauca. Ahí vemos el grupo ahí al fondo, que también tiene a la vista ahí tenemos José Manuel Moreno. Ahí vemos repetida está la secuencia ahí con nuestra cámara angular. Ahí bonitas imágenes aquí en esta parte final de la Vixauca. Adelantamos a cámara rápida. Vemos que cerquita, 25-30 segundos. Esta zona de bajada, de nuevo rampón hacia arriba. Y llegamos a la rueda de Luch. Aproximadamente a un par de kilómetros, tal vez un poquito menos, 1,5 kilómetros de coronar. Ahora ya con el plato pequeño.
recordamos en el Col de Rates que pasaba Lluch en el Col de Rates. Ahí por delante de Aitor Escobar, de Salvador Moll, de José Manuel Moreno y de Cherro. Ahí le servía para conseguir esos 10 puntos. Pero merced a esos 2 puntos que conseguía Cherro, igualaba con puntos con Héctor Pons, que hoy no se encontraba aquí. Y por lo tanto le servía a Javier Cherro de momento para colocarse líder de la montaña. Y tenemos este rampón del 11-12%. Nosotros nos vamos justamente donde hay que puntuar. Ahí si no pasa nada lo va a hacer Víctor Lluch. Ahí tenemos tirando un poquito de zoom. Vemos el grupito bastante cerca. Vemos ahí a 3-4 unidades ahí cortadas. Así que vamos a parar la moto y poner el cronómetro en marcha. Vemos a Moreno ahí por la derecha. Y atención porque vemos ahí un corte. Y ahí vemos a Moreno, José Manuel Díaz y a su compañero de equipo Mortés. Ahí ponemos el crono en marcha. Ahí estaba Moreno más cerca de lo que nos pensábamos. No nos tapaba ahí el coche. Ahí pasa Moreno, unos 10 segundos. Y tenemos con qué facilidad lo está haciendo también José Manuel Díaz, llevando su rueda a Mortés. Ahí vemos a José Manuel Díaz, vencedor en esa última jornada de la Interclub Vinalopó. Ahí recordemos con esas 2 subidas al puerto del Maimo. Ahí tenemos a Arenas, Federico García, Fontestad, ahí cerrando Vicent Pla. Y atención porque el grupito este prácticamente no es que estuviera descolgado, sino que prácticamente se estaban acercando y mucho, que es el de Salvador Moll. Ahí José Manuel López, los 2 corredores belgas, que habíamos, recordamos el 123 de Berbeque, y Jürgen Kopp y Alejandro Peña. Ahí tenemos, coronan en estos momentos a un poquito más de 1 minuto el Alto de la Vixauca. Ahí tenemos a Berbeque y Jürgen Kopp y Alejandro Peña. Nos vamos hacia adelante remontando ya con la moto. Interesantísima la carrera la que estamos viendo hoy aquí. Todo en juego. Y desde luego pues habrá gente que pueda criticar esta fórmula de descontar carreras. Pero desde luego pues si nos dan a elegir entre llegar a la última etapa con ganador o sin ganador, pues sobre gustos, colores. Dejamos a José Manuel López y a Salvador Moll ahí con la moto. Nos adelantamos. Y vemos ahí al fondo nos vamos buscando la cola del grupo de cabeza. Recordamos todavía en solitario Víctor Lluch. Muy cerquita, ahí apenas, recordamos, 20 y pocos segundos sobre el grupo de José Manuel Díaz y Mortés, que se habían dejado al grupo de Cherro. Ahí tenemos a Vicent Pla, a Aitor Escobar. Este es el grupo de Cherro. En efecto es del grupo de Cherro. Recordamos por delante nuestro Mortés, Moreno, José Manuel Díaz. Recordamos José Manuel Díaz a solo 2 segundos. Y de nuevo es Cherro el que va a llevar el peso de neutralizar. Ahí preciosa la carrera. Todo en juego. Aquí como vemos no estamos todavía en terreno descendente. Hay estos falsos llanos aquí en la parte alta del Col de la Vixauca, antes de afrontar ese rápido descenso para buscar las calles de Castel de Castells. Y ahí tenemos que valiente también Federico García, el hombre del Volata, aguantando perfectamente aquí en cabeza de carrera.
Ahí los hombres del Mutua, con el corredor local Andreu Mas, el corredor del Mutua Levante. Y Vicempla, ahí por momentos se queda cortado, por momentos logra tomar contacto. Y aquí, aunque parezca que no, pues saber pillar rueda también hace mucho. Recordamos que estamos en una bajada y cualquier abrigo con algún compañero de fuga es súper importante. Volvemos a irnos hacia adelante. Llegamos a la rueda de nuevo de Juan Carlos Fernández. Y como vemos conduciendo ahora los dos hombres del Mutua Levante, Escobar y Mas. Ahí a los dos corredores del Mutua Levante, que seguramente los vamos a poder ver la semana próxima en esa clásica de On Tour. El próximo día 21 de marzo, ahí a partir de las 2 de la tarde. Una magnífica clásica para la categoría Élite Sub-23. Estoy seguro que algún máster, si tomase la salida, tampoco lo haría mal. Aquí, como vemos, nuestro velocímetro rondando los 70 km por hora. Ahí tenemos momento, por lo que nos informan de que Lluch es neutralizado por sus dos compañeros de equipos, Mortés y Díaz. También Moreno por ahí delante. Ahí tenemos ese cartel del 12%. Vamos a entrar aquí en esta vertiginosa bajada de estas curvas de casi 180 grados. Ahí tenemos tremenda la bajada. Ahí siempre con cuidado con esos guardarraíles. Siempre esas patas peligrosas. Ahí tenemos con cuidado Juan Carlos Fernández, Federico García. Ahora sí que estamos en la parte más rápida de la bajada. Y lo vamos a ver repetido aquí con nuestra cámara angular. Qué bonita imagen. Ahora ese giro a la derecha. Perfecto, ahí al fondo nos quedaría Castel de Castells. Aquí numerosas y estupendas carreteras del interior de la provincia de Alicante. Ya nos viene a la mente cuando se celebraba la Vuelta a Alicante para la categoría Élite Sub-23, que prácticamente no había edición que no pasara por esta zona y prácticamente por casi todas las carreteras del interior de la provincia de Alicante, sobre todo esta parte norte, que nos trae unos excelentes recorridos. Ahí tenemos un pequeño corte. Se nos queda en 4 trozos el grupo de cabeza. Emoción por todo lo alto. Ahí Arenas, Juan Carlos Fernández, Federico García. Ahí delante José David Gómez a rueda de David Gor. Qué bonito espectáculo. Vemos el grupo de cabeza cortado en 4 trozos. Ya entrando en este cruce. Castel de Castells. Se termina lo rápido de la bajada. Y ahora sí, señores, lo que queda, ahora sí que es de dar pedales y de verdad. Lo que nos queda. Bueno, estamos en una bonita jornada. No hay prácticamente nada de viento. Ahí llegamos al dúo intercalado de José David Gómez, David Gor. Adelantamos la moto. Vamos a ver qué está pasando por delante con el actual líder. Lo está defendiendo de momento muy bien Javier Cherro. Y de momento, neutralización de la cabeza de carrera. Ahí tenemos, como a quien dice, vuelve a empezar la carrera. Ahí tenemos al líder Javier Cherro. Tenemos al tercer clasificado de la general, José Manuel Díaz, a 2 segundos. Ahí tenemos a Germán Mortés, que por cierto es el que lo intenta ahora, situado a 4 segundos. Ahí tenemos a Víctor Lluch, también a 4 segundos, igual que Moreno. También está Vicempla. Está a 7 segundos. Ya tenemos a Mas, Moreno, Díaz.
el recién neutralizado Luch, ahí rodando en solitario durante muchos kilómetros. Ahí tenemos a Mas que desiste. Y ahora es su compañero Escobar el que sale para intentar buscar la rueda de Mortés. Ahí tenemos a Escobar, Mas, Juan Carlos Fernández, Gor, Luch. Y lógicamente pues Cherro no tiene otra que salir. Ahí salir a por todas. Aquí vemos ahí al fondo un corredor que se nos ha descolgado, que no sabemos si es Pla. Nos parece que creo que es Vicent Pla el que se queda cortado. Neutralizado Mortés. Y de nuevo vuelta a empezar. Interesantísima la jornada, qué preciosa la batalla. Y no se puede decir que no se esté intentando conquistar ese cetro de esta 30 Volta a la Marina. Y repito, pues en efecto, pues en este grupo recordamos con opciones claras: Cherro, Díaz, Mortés, Luch, Moreno, Pla. Lo que pasa es que hemos dicho que Pla ahora nos ha parecido ver que se había descolgado. También tenemos a Álvaro Arenas. Recordamos Álvaro Arenas, que estaba situado a solo 10 segundos de Cherro. Así que más emoción imposible. Ahora en este terreno de aproximadamente de un 2-3% en sentido descendente, camino de Benichembla. Ahora nos vamos delante. Aquí con nuestro piloto Vicent Picó. Nos vamos hacia adelante, tiramos de zoom. Y vemos a Pla, que prácticamente se había quedado cortado. Ahí tenemos a Aitor Escobar, Díaz. Ahí lógicamente pues también tenemos corredores que no cuentan lógicamente para la general final, como Andreu Mas y el propio Escobar. Y una lástima, ahí de nuevo nos acordamos de Héctor Pons y de Antonio Ramírez. Hay dos corredores que tan mala suerte tuvieron el día de ayer. Ahí con esa caída, esa rotura de clavícula de Antonio Ramírez y Pons, ahí acabando en el hospital. Porque sin duda hubieran dado muchísimo más juego, aunque ya es difícil. Hubieran dado muchísimo más juego del que estamos viendo hoy, porque también eran serios candidatos para esta victoria final en esta Volta a la Marina. De nuevo Mortés, Arenas. Ahí por detrás, cómo no, pues en este juego entre PC Componentes, un poquito en Cacón, un poquito los hombres del Mutua Levante, y en esa combinación pues se van neutralizando los intentos. Y ahora es Mortés. Recordamos, Germán Mortés con unos 5 segundos de diferencia sobre Álvaro Arenas. Ahí rodando, excelente piso. Ahí excelente carretera la que separa Benichembla de Castell de Castells. Y es que recordamos que esta carretera, aquí continuando dirección Castell de Castells, recordamos que podemos acceder al COI ahí por las poblaciones de Famorca, Facheca, Cuatretonda, Gorga. Y excelentes carreteras para el cicloturismo, para rodar. Ya tenemos neutralizado. Esta vez ha sido Juan Carlos Fernández, Gor. Ahí nos parece Escobar, Aitor Escobar.
Así que neutralizados. Vemos ahora, parece un pequeño corte. El grupo se divide en dos. Y como vemos, Cherro de nuevo, que tiene que poner el motor en marcha para intentar neutralizar. Ahí vemos ese corte en dos grupos. Ahí Cherro, Fontestad. Ahí cerrando ahora José David Gómez. Ahí vemos 4 hombres del PC Componentes. Ahora es Juan Carlos Fernández por la izquierda. Mueve ficha Arenas. Aitor Escobar. Recordando un poquito las clasificaciones secundarias, por lo menos de cara a la general. Recordamos de finalizar, pues Moisés Espinós, de momento es el virtual líder con 25 puntos, por delante de Pedro José López con 12 y 7 puntos de Javier Martínez del Bancal Bike La Xara. Y en cuanto a la montaña, de finalizar, recordamos esa igualdad de puntos entre Cherro y el ausente Héctor Pons, que caía en ese desempate en manos de Javier Cherro. De momento, Cherro virtual vencedor de la clasificación de la montaña. Recordamos eso después de hoy, de estos dos pasos en Parcén y el paso del Col de Rates y de la Bixauca. De nuevo, Arreón en este terreno. Ahí repetimos, ahí prácticamente sin viento y numerosos intentos, izquierda, derecha, unos y otros. Ahí José Manuel Díaz, ahí de nuevo Luch, Gor, ahora ya casi con calambres. Ahí tenemos a David Gor. Sí. Vemos cómo es Luch por la izquierda. Ahí lo tenemos. Y es que es complicado. Recordamos que aquí en el momento de pegar el tirón, pues hay que mantener un ritmo muy alto. Y aquí como vemos, pese a esos ataques, pues el ritmo sigue siendo alto. Lógicamente es un ritmo algo más lento que si hubiese colaboración a la hora de pasar. Y estos parones pues hacen que con el grupo trasero, recordamos, el grupo trasero que estaba a algo más de 2 minutos, pues bajara la diferencia. Recordamos ahora el grupo trasero, donde ahí rodaban los Benítez, Espinós, los Mira, los Llorca, Joan Pascual, Vicente Azorín, etcétera, etcétera. Estaba rodando a 1,5 minutos de esta cabeza de carrera. Ahí tenemos de nuevo otro Arreón, Mortés, Arenas, de nuevo. Y ya en calles de Benichembla. Ahí tenemos ya acercándonos al... pasando esos 72,5 kilómetros. Estamos a algo menos de 8 kilómetros de la meta. Ahí vemos a Cherro. Ahí damos vuelta a nuestra cámara. Cherro, más Escobar, Díaz, Fontestad, Juan Carlos Fernández, Moreno, Luch, Gor, José David Gómez y Federico García. Ahí hemos puesto cabeza de carrera. Ahí sí nos falta por poner los rótulos. No sé si nos ha aparecido Fontestad.
Ya hay al grupo de cabeza camino de Murla. Hay a menos de 7 kilómetros para la meta. Ahí nos queda poquito. Y este par de repechos. Dirección Murla. Y como vemos el ritmo no para. Esto pues está evitando tener cortes. Insisto. Una general igualadísima. Ahí tenemos. Nos parece ver a Moreno. Ahí Moreno, Aitor Escobar, que sale su rueda. Ahí José Manuel Díaz, Cherro. Muchas ruedas para vigilar por parte de Cherro. Ahí Cherro, que en estas condiciones y con el puestómetro y con los tiempos, pues lógicamente de entrar así, pues le podía servir para mantener el maillot. Ahí tenemos José Manuel Díaz pegando a Reón de los Buenos, fuerte. Ahí Cherro, Moreno, ahí sufriendo, intentando no quedarse cortado. Aquí se nos queda el grupito de 3. Ahí tenemos José Manuel Díaz, que había intentado a ver si dejar a Cherro. Y se ha formado ese pequeño hueco. Escobar. Ahí ahora Juan Carlos Fernández. Más. Ahí ese intento. Pero difícil, muy difícil. Ahí Federico García, que como quien dice, bastante tiene con ir a rueda con lo que se está montando aquí. Ahora de nuevo otro intento. Y estamos con hombres importantes de cara a la general. Ahí después de haber pasado ese repecho, recuerda ese intento por parte de José Manuel Díaz, que casi. Ahí tenemos de nuevo pequeño parón, esto no para. Ahora por la derecha. Vamos a ver quién es. Ahí nos parece ver el propio Juan Carlos Fernández. Con Arenas. Luch. Hay más. Llegando ya rápidamente a las calles de Murla. Cambiamos de cámara. Ahí tenemos esta zona estrecha. El grupo completamente estirado. Las 14 unidades. Bueno, ahí saliendo ya de Murla. Ahí recordamos. Ahora ya tener un poquito picando hacia arriba, buscando ese cruce de la carretera de Parcén con Pedreguer. Ahí adelantamos lógicamente un poquito la secuencia. Recordamos que en tiempo de carrera nos íbamos a acercar a las 2 horas de carrera, lo cual no está mal, porque recordamos que acercarse con este recorrido a los 40 km por hora, ahí es nada. Y más teniendo Col de Rates y Bixauca. Tenemos el ritmo rapidísimo. Recordamos el año pasado, por poner un ejemplo, con el idéntico recorrido que este. Pues para hacernos una idea, el año pasado se tardó 2 horas y 2 minutos. Ahí es nada. Juan Carlos Fernández, ahí en meta. Ahí tenemos a Mortés a punto de llegar a ese cruce. Giro a la derecha. Esos 13 corredores. Hay que se van a jugar la victoria. De momento la general va a tener que esperar porque no estamos viendo ningún corte. Todos los intentos
innumerables. Pues todos absorbidos. Y a destacar, como no, pues el de Víctor Yuch. Ahí escapada inicial en ese grupo de 15 unidades. Y conseguía coronar el Col de Rates y también la Vixauca en solitario. Pero como vemos, hasta el final no se decide. Ahí tenemos el grupo. Germán Mortés. Atento porque estamos ya a menos de 2 kilómetros para meta. Y ahí tenemos a Mortés desde atrás. Ahí impulsando su bicicleta. Veremos quién mueve ficha. De momento parece que sean los hombres del Mutua. En efecto, un amago por parte de Mortés. Ahí pasando ya por el puente. Ahora tenemos un tramo pequeño de subida. Aquí aproximadamente algo más de medio kilómetro de subida. Ahí con más arenas. Y nos dejamos el grupo porque oliéndonos el sprint. Vamos a intentar grabarlo frontalmente. Nos vamos a meta. Dejamos este último kilómetro y medio oliéndonos el sprint ahí en el repecho de Parcén. Ahí a cámara rápida. Ahí con la moto de Vicent Picó. Paramos la moto, pie a tierra. Y atentos. Ahí intentando buscar el encuadre de este grupito de 13. Todo en el aire. Victoria de la etapa. Victoria en la general. Y atención. Vamos a ver quién toma esa curva en primer lugar. Vemos el público que no se quiere perder detalle. José Manuel Díaz, Cherro, Juan Carlos Fernández, José David Gómez. Y ahí tenemos a José Manuel Díaz. Ahí por la izquierda. Y ahí se impone José Manuel Díaz por delante de Cherro, José David Gómez. Más Juan Carlos Fernández, Lluch, Fontestad, Escobar, Moreno, Federico García y Germán Mortés. Hay un poquito más atrás, Arenas. Y el último de la composición, David Gor. Ahí en esa posición 13. Qué bonita llegada, bonito espectáculo. Esto va a servir para que Javier Cherro se proclame vencedor de esta 30 Volta a la Marina. Eso sí, una general apretadísima. Ahí por lo menos con respecto a José Manuel Díaz, Mortés, a Pons y Lluch, muy cerquita en la general. Y ahí tenemos José Manuel Díaz con esa fuerza que le caracteriza. Ya nos acordamos de esa llegada en Noveldaní, en el Castillo de la Mola. También en el Vinalopó. Ahí venciendo. Y vemos que podía haber pasado cualquier cosa. No ha sido así. Cherro ha defendido muy bien sus opciones. También los demás lo han intentado. Como aquel que dice, si no lo intentas no sabes si va a cuajar. Y hemos visto una fantástica etapa, preciosa. Y ahí tenemos el grupo a minuto y medio con Javier Benítez. Recordamos Benítez que iba con el mismo tiempo que Cherro en la general. Y como no, fantástica Volta a la Marina por parte de Benítez. Ahí con 3 etapas, con liderato. Así que fantástica esta 30 Volta edición de la Volta a la Marina. Ahí cerrando José Diego Jara. Vemos el sprint repetido. Algún otro espectador cruzando, tal vez cuando no se deba. Ahí tenemos a Benítez, a Sami Tianinen, el corredor finlandés. Tianinen, ahí es su rueda. Espinós por la izquierda con ese maillot de meta al volante. Rafael Mira, Antonio Martín, Jorge Llorca, Vicente Azorín, Joan Pascual, Johan Mojor y Vingedal, los dos noruegos. Ahí con Álvaro Marzal, Mario Campos, Jorge Gil, Alcaína, Sotos. Y así por aproximadamente hasta la posición 58. Perdón, un poquito más. Hasta la posición 63, donde cerraba Antonio Pon este grupo.
Así que bonito espectáculo. Fantástica esta edición de la 30 Volta a la Marina. Ahí tenemos un grupo trasero. Ahí nos parece ver. Vamos a ver si lo podemos averiguar. Ahí en solitario. Ahí el hombre del Volata. Ahí entraban así hasta un total de 5 grupos. Son los que entraban aquí en la meta de Parcén. El último grupo aproximadamente a unos 11 minutos. Y por lo tanto, en la general, ya prácticamente resumiendo con las clasificaciones antes de pasar a imágenes de podio, pues en cuanto a la general, victoria de Cherro, 2 segundos por delante de José Manuel Díaz. Ahí quedaría a unos 6 segundos Víctor Lluch, que completaban ese cajón, los 3 primeros puestos. Por tanto, Cherro, Díaz y Lluch. Hay un poquito más atrás, cuarta posición para José Manuel Moreno, Germán Mortés quinto, sexto Álvaro Arenas, séptimo Federico García, octavo Xavi Fontestad, noveno Benítez y décimo Vicent Pla. Eran los 10 primeros en la general. La clasificación general por equipos, ahora cuando lo vayamos a ver en la entrega de premios, quedaría a manos del PC Componentes. Las metavolantes, como decíamos, en manos de Moisés Espinós. Montaña para Javier Cherro, a igualdad de puntos con Héctor Pons. Y ahora pasaremos a explicar un poquito, ahora cuando vamos a ver imágenes de la entrega de premios. Ahí cuando los jueces tenían una... Y Pérez Redondo también tenían un buen trabajo para elaborar las clasificaciones generales. Ahí devolviendo el dorsal los corredores del conjunto belga, del DCR belga. Ahí en la entrega de premios recordamos clasificaciones del día, pues lógicamente por categorías. Ahí tenemos el Mr. Vicker, que se impuso en la clasificación de equipos del día de ayer. Ahí en la categoría 60, Betrián, Albert Betrián. Ahí un trofeo especial para Víctor Garrido. Ahí, a pesar de esa discapacidad, con unas ganas terribles de pedalear, de disfrutar de la bicicleta. Ese campeón de ciclismo adaptado. Ese merecidísimo homenaje. Ahí Botella en la clasificación de Master 50. Ahí pasaremos a los 3 primeros de la categoría Master 40. Ahí donde se imponía José David Gómez. Ahí clasificaciones del día con más en categoría Elite Sub-23. Ya en Master 30 Lluch. Segundo iba a ser Juan Carlos Fernández y Cherro. Y el vencedor en la categoría Master 30, vencedor por equipos PC Componentes. Ahí ya pasaríamos a la general con Betrián, ahí Master 50 Botella. Y sería en la categoría Master 30. Recordamos, tercera posición para Lluch, segundo Díaz y primero Cherro. Y en la de 40, tercera posición para Fernando Esteban, Federico García segundo y Germán Mortés primero. Ahí tenemos tercero Lluch, segundo José Manuel Díaz. Y en Master 30
que también coincidiendo con la general. Victoria para Javier Cherry. Tenemos el podio de Máster 30 en esta 30 edición de la Volta a la Marina. Ahí pasaríamos a los élite sub-23. Recordamos, ahí era victoria para Fontestad, por delante de Alcaína y Goicoechea. Montaña para Cherro, al igual que las metas volantes para Moisés Espinós. La victoria de equipos, tercera posición por equipos para automóviles Gómez, segundo en Cacón, y victoria en la general final para el PC Componentes. Ahora ya en la general final, ahí lo tenemos, Cherro, Díaz y Luch. El podio de esta 30 edición de la Volta a la Marina, con la cual nosotros nos despedimos, esperando que hayan disfrutado de esta algo más de una hora de vídeo, de este espectáculo de cierre de la Volta a la Marina. Nos dejamos con unas imágenes y nos despedimos hasta una próxima cita con el ciclismo. Por nuestra parte, encantado esta labor altruista de compartir pedales, y hasta una próxima cita. Hasta luego.